Pues continuamos con el tema. Habíamos visto hasta ahora el golpe de Estado, el golpe de Estado que se produce en julio de 1936 como consecuencia de una conspiración que se había venido organizando por parte de los generales Mola, Sanjurjo y Franco, ¿vale? En la primera mitad del año 36, ¿vale? Recordamos que en las elecciones de febrero del 36 obtienen una representación mayoritaria el Frente Popular, que es el partido de izquierda, o el partido no, la coalición de izquierda que se presenta a esas elecciones, y que la tensión callejera que ya había aparecido en años anteriores se extremiza, y el enfrentamiento entre las milicias de izquierda y las milicias de derecha en la calle lleva a que en julio de 1936 se produzcan dos tristes asesinatos de dos personajes relevantes en la izquierda, como es el teniente Castillo, y en la derecha, como es Calvo Sotelo. El asesinato de Calvo Sotelo lo van a coger como excusa los conspiradores para adelantar ese golpe de Estado que tiene lugar el 17 y 18 de julio de 1936. Este golpe de Estado fracasa en la mayoría de las ciudades, solo va a triunfar en Sevilla, y en Zaragoza y en Pamplona, ¿vale? Va a triunfar también en la España más pobre, en la España más agraria. Va a triunfar en la Baja Andalucía, en Galicia, en Castilla la Vieja, va a triunfar ahí, y va a fracasar en la España más industrial y más rica. Madrid, la cornisa cantábrica, y el litoral levantino y toda Andalucía, ¿vale? Y la mayor parte de Andalucía, perdón. Bueno, se van a configurar al principio, en los dos primeros meses de la guerra, van a ir tomando forma los dos bandos. Por un lado, el bando republicano, aquellos que se habían mantenido fieles a los republicanos, que van a recibir la ayuda principalmente de la Unión Soviética. Y por otro lado, el autodenominado bando nacional, o que los republicanos conocen como los sublevados, que van a recibir la ayuda del fascismo europeo, principalmente Italia y Alemania, aunque también reciben ayuda de otros países como Irlanda o Portugal, ¿vale? Para evitar que la contienda se alargue en el tiempo y derive en una nueva guerra mundial, pues lo que hace Francia y Reino Unido, bueno, principalmente auspiciado por Francia y Reino Unido, aunque van a participar muchos más países, es convocar un comité de no intervención, ¿vale? Y evitar que hubiera intervenciones internacionales en la guerra para limitar lo máximo posible en el tiempo esta guerra. Este comité es un auténtico fracaso, porque sí que van a participar activamente Alemania, Italia y la Unión Soviética, y va a perjudicar radicalmente a la República. Ahí nos quedamos más o menos, ¿no? La definición de los dos bandos. Y lo que me quedaba por explicar era el desarrollo de la guerra y la evolución de cada uno de los dos bandos. Vamos al desarrollo de la guerra. La guerra, como ya expliqué el otro día, va a durar desde julio de 1936 hasta finales de marzo, el 1 de abril, que es el día que se toma como el final de la guerra, el 1 de abril de 1939, ¿vale? En estos 3 años cortos de guerra, las operaciones militares se van a ir sucediendo, y vamos a dividir la guerra en varias fases, dependiendo de aquellos escenarios en los que se enfrenten los dos ejércitos, ¿vale? Ya vale. Bueno, primera fase de la guerra. ¿Cómo empieza la guerra? Pues la guerra, como ya hemos visto, en julio de 1936, España queda dividida prácticamente en dos bloques, ¿vale? Aquellos que se han rebelado contra la República y aquellos que siguen fieles a la República. Prácticamente en dos mitades. Inmediatamente, a finales de julio de 1936, el ejército sublevado, que es el que reacciona más rápidamente, lo que intenta es hacerse con la mayor rapidez posible con la capital del Estado, ¿vale? Lo que intentan es conquistar lo más rápido posible Madrid,
Y para ello van a comenzar... a Willow hay que enseñarlo, que hoy lleva unos días, pobre con el encierro. Digo que lo que intenta el ejército sublevado es conquistar con la mayor rapidez posible Madrid, ¿vale? La idea era, una vez que caiga Madrid y una vez que caiga la sede del gobierno, pues se pueden derrotar a la República rapidísimamente. Y para ello van a organizar una estrategia de columnas. Y por eso, a esta primera fase, la que se extiende entre julio y noviembre de 1936, se le denomina la Guerra de Columnas o la fase miliciana, ¿vale? ¿Qué es una guerra de columnas? Pues una guerra de columnas o una estrategia de columnas es aquella en la que se definen varios destacamentos militares que formando columnas, por eso se llama que formando columnas se van a dirigir hacia el punto que quieren conquistar, en este caso Madrid. Y se organizan 3 columnas desde el norte. Os voy a poner un mapita que quizás lo podáis entender mejor si os lo explico. No sé si se ve. A ver si lo hago un poquito más pequeñita. ¿Se ve bien? Así. ¿Veis el ratón, más o menos? Bueno, pues, ¿qué ocurre en la primera fase de la guerra? En la llamada guerra de columna o la fase miliciana. Pues lo que ocurre es que esto que tenemos en azul es la parte... Guerra de columnas, exacto. Esto que tenemos en azul es la zona que está bajo el control del ejército sublevado, bajo el control de los nacionales, ¿vale? Lo que está en rosa, en rosita, aquí en el móvil se ve diferente, pero bueno, en este rojo, rosita o como queráis llamarlo, es la zona que se mantuvo leal a la República y como veis, pues lo que os he dicho, que se queda Galicia, la mayor parte de Castilla la Vieja, la mitad de Aragón, Navarra, la Baja Andalucía y el Protectorado de Marruecos, ¿vale? Que es este. ¿Qué es lo que hacen esta peña en la primera fase? Pues tenemos a los 3 grandes generales de este momento, que son Sanjurjo, que lo tenemos aquí, Mola, que lo tenemos aquí, Sanjurjo, que lo tenemos aquí, que queda en game over porque va a morir en el desplazamiento en avión para volver a España, y a Franco, que lo tenemos, pues más o menos por aquí, que lo tenemos en Canarias, ¿vale? Se va a desplazar el día 19 aquí, al Protectorado de Marruecos, y de aquí va a saltar aquí. Bueno, ¿qué es lo que hace? Pues Mola organiza 3 columnas. Aquí solo se ven 2, pero son 3 columnas. 3 columnas que parten desde Pamplona, desde Burgos y desde Valladolid, ¿vale? Y esas 3 columnas se van a dirigir rapidísimamente hacia Madrid. Evidentemente, son los que más cerca tienen Madrid y por lo tanto se dirigen hacia Madrid. No sé si conocéis un poquito la geografía y que Madrid, aquí al norte, no sé si conocéis Madrid aquí al norte pues tiene un sistema de una serie de sierras que es donde el ejército de la República se enfrenta a las tres columnas una vez que llegan aquí y detiene el avance del ejército nacional en la Sierra de Madrid, ¿vale? Al norte de Madrid. De manera que este primer avance, que se produce en los primeros meses de la guerra, fracasa porque son incapaces de entrar en Madrid. Muy bien. Hemos fracasado, ¿y qué hace Franco? Pues Franco, una vez que ha conseguido hacerse con el control de Canarias, lo que hace es que viaja hasta el Protectorado de Marruecos, hasta el Marruecos español, se hace cargo del ejército del norte de África, ¿vale? Del ejército de África, y organiza el salto del ejército de África a la península ibérica, ¿vale? Y en esos meses de julio y agosto, pues tiene lugar el intento de control del estrecho de Gibraltar, ¿vale? Que al final consigue conquistarlo, el avance hacia Sevilla, establece aquí en Sevilla, en el aeropuerto de Tabladas, un puente aéreo entre Tánger y Sevilla para traer a todo el ejército, que es el ejército más importante que tiene España en este momento, para traerlo a la península,
asegurar Sevilla y empezar a conquistar el resto de la península, ¿vale? De manera que Franco consigue cruzar el estrecho de Gibraltar, llegar a Sevilla, que aquí está el general Queipo de Llano, que se ha hecho con el control de la ciudad y que está esperando refuerzos, porque como veis, tanto Sevilla como Córdoba pues están aisladas dentro del territorio controlado por la República, ¿vale? Bueno, pues Franco llega aquí, consigue establecer contactos con Córdoba, unir el valle del Guadalquivir, el bajo valle del Guadalquivir, y hacer con el control, y se dirige a continuación hacia Extremadura, ¿vale? Se dirige hacia Extremadura, donde encuentra bastante resistencia en Badajoz y en Mérida, ¿vale? Aquí va a luchar contra las tropas republicanas, va a conseguir reducir a las tropas republicanas y una vez que conquista Badajoz, consigue unir las dos partes sublevadas de España, la Baja Andalucía y Extremadura y la meseta y la submeseta norte, ¿vale? Muy bien. Tenemos ya controlado todo esto. ¿Y qué hace Franco? Pues vámonos a Madrid. De manera que se dirige hacia Talavera de la Reina, conquista Talavera, pero en vez de irse directamente a Madrid, Franco se desvía hacia Toledo. ¿Y por qué se desvía hacia Toledo si la rapidez de Franco en tomar Madrid era fundamental para acabar rápido con la guerra? De hecho, hay quien dice por ahí que probablemente si Franco no se hubiera desviado hacia Toledo, a Madrid no le hubiera dado tiempo a organizar la resistencia y probablemente la guerra hubiera acabado antes. Pero bueno, el caso es que Franco lo que hace es dirigirse hacia Toledo. ¿Y por qué? ¿Qué pasa en Toledo? Pues en Toledo tenemos al general Moscardó. ¿Y qué ha pasado con Moscardó? Pues que Moscardó se había rebelado en Toledo, su levantamiento había fracasado, igual que en otras grandes ciudades españolas, y Moscardó se refugió en el Alcázar de Toledo, ¿vale? Y las milicias y las tropas republicanas pues sitiaron a Moscardó en el Alcázar y pues Moscardó le envió un mensaje a Franco para recibir su ayuda. Franco decide desviarse a ayudar a Moscardó allí, a pesar de que muchos de sus colegas pues, no estaban de acuerdo con esa maniobra, pero esto supuso una victoria moral para Franco, que a partir de este momento se empieza a contemplar el nombre de Franco. Bueno, a partir de este momento empieza a tomar fuerza el nombre de Franco para convertirse en lo que será un poquito más adelante en el caudillo de España, ¿vale? Y en el líder de este movimiento, del alzamiento, ¿vale? Porque nos recordemos que los líderes eran Sanjurjo, que muere, para fortuna de Franco, en un accidente de avión, y Mola, que también morirá un poquito más adelante, curiosamente, en otro accidente de avión, ¿vale? Bueno, una vez que ha recuperado Toledo, ha conquistado Toledo, ha ayudado a Moscardó, ha rescatado a Moscardó y se hace con ese triunfo, pues ahora sí se dirige hacia Madrid, que como veis, Madrid está muy cerquita de Toledo. Y el ejército de Franco pues llega a las afueras de Madrid en noviembre de 1936. ¿Qué ocurre en este momento? Pues que cuando Franco llega a Madrid, Madrid ha conseguido organizar una resistencia e impide que el ejército de Franco entre en Madrid y conquiste Madrid, ¿vale? Y además le ha dado tiempo también, ese retraso le ha dado tiempo también para que las brigadas internacionales lleguen desde el extranjero, se organicen en Madrid y ayuden a la resistencia en este momento, ¿vale? Por cierto, en esta primera fase, en estos primeros meses de la guerra, se empieza a producir también los primeros fusilamientos.
Y aquellos que habían prestado apoyo, o bien directo o bien indirecto, a un bando u a otro, pues son fusilados como, pues eso, como traidores en un bando y en otro, ¿vale? Aquellos que habían apoyado el alzamiento en la zona republicana, pues son fusilados, y aquellos que se habían mantenido fieles a la República en aquellos sitios donde triunfó el alzamiento, pues también fueron fusilados, ¿vale? Por ejemplo, este es el caso de... lo diré, de García Lorca, ¿vale? Que muere en el verano del 36, de Ramiro de Maeztu o del propio José Antonio Primo de Rivera, ¿vale? Muy bien, pues con la llegada del ejército de Franco a Madrid, a principios de noviembre de 1900... Ahí está Federico García Lorca. Con la llegada del ejército de Franco a Madrid, pues se finaliza la primera etapa y da comienzo la segunda etapa, que se conoce... esto ya me voy a ver ahí el careto. La segunda etapa de la guerra, que se conoce como la Batalla de Madrid, ¿vale? La Batalla de Madrid o las batallas en torno a Madrid, ¿vale? Bueno, una cosa. No he dicho otra cosa de la primera fase. He dicho que se llama guerra de columnas o fase miliciana. ¿Por qué eso de fase miliciana? ¿Sabéis lo que es un miliciano? ¿Sabéis lo que son las milicias? Pues las milicias son aquellos cuerpos civiles, son aquellos civiles que no pertenecen al ejército, que voluntariamente, que se pertenecen a un partido político concreto o a un grupo político concreto, que constituyen la fuerza callejera de lo de la guerra. ¿Sí? Las milicias, los milicianos son aquellos que, sin tener una formación militar, sí que se decantan por una ideología política concreta. ¿Y qué ocurre en este momento? Pues que los milicianos anarquistas, los milicianos socialistas, los milicianos comunistas de los partidos españoles son integrados dentro del ejército republicano, y los milicianos falangistas y de la Homs son integrados dentro del ejército nacional, ¿vale? Y los milicianos carlistas, que se llaman requetés, son integrados dentro del ejército nacional, ¿vale? ¿Tú te entiendes? Muy bien, pues mientras te entiendas tú, no hace falta nada más. Civiles que se hacen soldados, pero sin una preparación militar, ¿vale? Y que además muchas veces, la mayoría de las veces, no reciben un sueldo, ¿vale? Sino que lo hacen voluntariamente por defender unas ideas políticas. El soldado pues, va a la guerra porque le pagan, porque es su trabajo, ¿vale? Y además tiene una formación militar y forma parte de la organización del propio ejército. Las milicias no. Se llama fase miliciana porque el ejército español se divide en dos: aquel que se queda fiel a la República y aquel que se levanta contra la República, y en las dos partes pues se complementan con esos milicianos, ¿vale? De hecho, son muy importantes los milicianos en la resistencia de Madrid. Y se arma la población, se le dan rifles y todo esto, y de hecho la lenta reacción de José Giral va a ser que tenga que dimitir, porque los socialistas llamaban a la población a las armas, ¿vale? Para defender Madrid, ¿vale? Bueno, segunda fase de la guerra. Tenemos al ejército nacional rodeando Madrid. Recordad las columnas del norte de Mola rodeando Madrid por la sierra, y que son detenidas al principio de la guerra, y la columna de África, el ejército de Franco, que ha sitiado Madrid desde el sur. Y de manera que llega a principios de julio, cuando el gobierno de la República, que sigue todavía en Madrid, ve que el ejército africano se dirige a Madrid y está ya en Toledo, pues decide, el 6 de noviembre de 1936, desplazarse hacia Valencia, ¿vale? Y el 6 de noviembre el gobierno se pira a Valencia, ¿vale? Donde establecerá la sede del gobierno de la República. El gobierno de
de la España nacional se establecerá en Burgos, como ya comentaré en el último punto del tema, ¿vale? De manera que Franco intenta tomar Madrid, se dirige hacia la parte oeste de Madrid, cruza el Manzanares, llega a la ciudad universitaria, intenta acceder por ahí a Madrid, pero es detenido por los milicianos republicanos y por las brigadas internacionales. De manera que Franco no puede entrar en Madrid, ¿y qué hace? Pues nada, vamos a intentar rodearla. De manera que empieza a rodear Madrid por el sur y tiene lugar dos grandes batallas en este momento. La batalla del Jarama, en la que Franco intenta tomar Madrid desde el sur, fracasa de nuevo, ¿vale? Y la batalla de Guadalajara, que intenta tomar Madrid desde el noreste, que también fracasa. En la batalla de Guadalajara, ¿de dónde venía Franco? Pues mira, Franco venía, vamos a ver, Franco venía de Canarias. A ver que te ponga. Franco estaba destinado en Canarias, ¿vale? Cuando triunfa el golpe, coge un avión y se viene aquí, al protectorado de Marruecos, que era español. Aquí empieza a comandar el ejército de África, ¿vale? Que recordad que es el ejército más potente que tiene España en este momento, el ejército de África, y da el salto. Salta el estrecho de Gibraltar. De hecho, aquí hay una serie de operaciones complicadas porque, bueno, consigue saltar el estrecho de Gibraltar. Aquí este mapa no está bien porque todo el campo de Gibraltar está en manos de los nacionales desde el principio de la guerra, ¿vale? Desde una semana después del principio de la guerra. Así que esta parte azul tendría que estar hasta aquí. Pero bueno, salta el estrecho de Gibraltar, se dirige hacia Sevilla. Aquí establece un puente aéreo para poder traerse al resto del ejército, y desde aquí empieza para arriba a conquistar todo esto, ¿vale? Eso es lo que hace Franco. Y llega aquí, a Madrid, llega a Madrid, y en Madrid se va a producir esta segunda etapa, la llamada Batalla de Madrid, que se va a producir el intento de tomar Madrid desde el norte, desde el oeste, desde el sur y desde aquí, desde Guadalajara, que Guadalajara está aquí, intentan entrar por aquí, pero fracasa, ¿vale? A ver, ¿qué estáis poniendo por ahí? Vale, ¿de dónde venía Franco? De ahí venía Franco, ¿vale? Bueno, en realidad Franco venía de Galicia, Franco era gallego. ¡Ay! Y mi móvil se va. Canarias, Marruecos, Sevilla, Extremadura, Toledo, Madrid. Eso es. No, está bien. Vale. El gobierno republicano se traslada su sede a Valencia el 6 de noviembre. Y el 7 de noviembre empieza la batalla de Madrid, ¿vale? De hecho, la batalla de Madrid se extiende desde noviembre de 1936 hasta marzo de 1937, ¿vale? Sí, tenemos batalla, intento de entrar en Madrid, Franco baja hacia el Jarama, intenta entrar por el Jarama, derrota en la batalla del Jarama, primera gran victoria de los republicanos, y eso pues se vienen arriba y empiezan a elaborar toda una propaganda antifascista en Madrid, y entonces aparece el lema este de no pasarán. No sé si habéis visto la foto del cartel no pasarán, ¿vale? En las calles de Madrid, o la proclama de Madrid, tumba del fascismo, ¿vale? De manera que Madrid se convierte en un símbolo de resistencia al fascismo, no solo en España, sino en Europa, ¿vale? De hecho, es el lugar a donde llegan las brigadas internacionales para ayudar a su resistencia. Intentan tomar Madrid desde Jarama, fracasan en la batalla del Jarama, que se produce a principios del año 37, febrero del 37, intentan romper el cerco republicano entrando ahora desde el noreste, que está Guadalajara, y allí en la chica del cable sale. y en Guadalajara tiene un importante papel
el ejército, la participación del ejército italiano, las tropas italianas. Por cierto, un auténtico desastre. Los italianos lían la mundial en la batalla de Guadalajara, son derrotados por los republicanos, lo que insufla todavía más ánimos a los republicanos para resistir, ¿vale? Y, por lo tanto, hemos derrotado a los fascistas en el Jarama, hemos derrotado a los fascistas en la Sierra, hemos derrotado a los fascistas en Guadalajara, que hemos derrotado a los fascistas de verdad, a los italianos. De manera que el ejército popular, el ejército de la República, pues se hace con estos grandes éxitos que les insufla ánimos para seguir, ¿vale? Pues porque los italianos no son precisamente uno de los mejores ejércitos de la edad contemporánea, ¿vale? De hecho, los italianos, cada vez que participan en una batalla, pues le pegan una paliza. Y para que el ejército republicano, que era un desastre absoluto, derrotara al ejército italiano, pues ya tendrían que estar mal organizados los italianos, ¿vale? Bueno, ante la incapacidad de Tomás Madrid, ¿qué es lo que hace Franco? Franco toma la decisión de decir, mira, vamos a dejar sitiada Madrid, dejar algunos destacamentos en Madrid, pero voy a ir debilitando la República en otros frentes, ¿vale? Nos estamos concentrando excesivamente, hemos utilizado todas nuestras fuerzas en ocupar Madrid, vamos a debilitarlo de otra forma. En estos momentos, vamos a ver, que esté explicando la batalla de Madrid no quiere decir que en el resto de España no haya batallas. De hecho, la guerra en el norte, en el frente norte existía, en el Cantábrico, ¿vale? Y allí, sobre todo, Mola, el que estaba dirigiendo la conquista del Cantábrico, había conseguido algunas pequeñas victorias como Irún o San Sebastián, ¿vale? En el sur también seguían conquistando. De hecho, mientras tiene lugar la batalla de Madrid, se produce la pérdida de Málaga, que era un gran bastión republicano, y bueno, la participación ahí de la Marina italiana también es importante, ¿vale? Para la toma de Málaga, y es cuando se produce la salida en tropel, no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaba, de los malagueños, que empiezan uno de los episodios más tristes de la guerra, de malagueños que huyendo de las tropas nacionales cogen la antigua carretera nacional 340 y se dirigen huyendo hacia Almería, y pues los barcos fascistas, los barcos sublevados y con la ayuda de la Marina italiana, pues empiezan a bombardear allí, y bueno, la verdad que se produce, pues eso, la desbandada, que se llama, ¿vale? La huida de los malagueños de Málaga. Bueno, en este momento de la batalla de Madrid tiene lugar también la organización del ejército popular, al mando del general Miaja, que es el que se había quedado en la defensa de Madrid. Una vez que se pira el gobierno de Madrid, pues dejan el control de Madrid en manos de una junta de defensa, ¿vale? Y esta junta de defensa es dirigida por el general Miaja. ¿Qué más ocurre en esta fase? Pues que yo recuerde, hemos hablado de la batalla del Jarama, de Guadalajara, Málaga y ya está. Y el fracaso de entrar en Madrid. Por cierto, Madrid va a resistir durante toda la guerra, ¿vale? Y no va a ser tomada hasta final de la guerra, hasta los 3 últimos días de la guerra, ¿vale? Muy bien. Es imposible tomar Madrid. La decisión de Franco es, vamos a concentrarnos en otros frentes y vamos a debilitar a la República. Bueno, ya está bien. Y vamos a debilitar a la República en otros frentes. ¿Cuál es un frente estratégico que nos puede venir bien controlar? El norte, la cornisa cantábrica. ¿Por qué? Pues por varias razones. Primero, porque es un polo industrial importantísimo, ¿vale? En la cornisa cantábrica tenemos minas de hierro y carbón, lo que va a ser fundamental para la industria bélica. Tenemos industria naval, industria del acero, la industria férrica principalmente,
Y además hay una ingente actividad burguesa, es decir, es una zona rica. Si conseguimos quitarle la cornisa cantábrica a los republicanos, pues no solo estaremos acabando con una parte importante de ese territorio conquistado por los republicanos, sino que además nos vendrá bien económicamente a nosotros y debilitaremos económicamente a los republicanos, ¿vale? De manera que Franco, evidentemente con la ayuda del ejército del norte, se va a concentrar en la conquista de Bilbao y en lo que se conoce como el cinturón de hierro de Bilbao, ¿vale? En el cinturón industrial de Bilbao. La resistencia en el norte, pues, es dura y en este momento tiene lugar la intervención del ejército alemán, de los nazis, en uno de los episodios más famosos de la guerra. Porque en del 26 de abril, creo que era, de 1937, se produce el bombardeo de Guernica, de la ciudad de Guernica. ¿Y por qué se bombardea Guernica? ¿Qué sentido tenía Guernica? Ninguno. Guernica no tenía ningún valor estratégico, ningún valor económico, ni nada. Lo que era el bombardeo de Guernica era una estrategia propagandística. Es la primera vez en la historia que se bombardea a una población civil, simplemente por el hecho de bombardear una ciudad que no, bueno, sí que tenía industria, pero no era la zona más importante de la industria del cinturón de hierro de Bilbao. Fue tan duro el bombardeo de Guernica que lo bombardeó la Legión Cóndor alemana. De hecho, los alemanes pusieron en práctica pues esta nueva técnica de bombardeo de la población civil simplemente para hacer una mella moral en el resto de los que resisten, como diciendo, mira lo que vamos a hacer si no os entregáis, si no os rendís, ¿vale? Es decir, no vamos a respetar a nadie, porque es bombardear una población que no está luchando. No estamos bombardeando a un ejército, sino que estamos bombardeando a gente inocente, ¿vale? Este bombardeo, luego, bueno, esta técnica luego se va a utilizar masivamente en la Segunda Guerra Mundial, pero se utiliza por primera vez en Guernica. Fijaos si es dura el bombardeo de Guernica, que en este momento se estaba produciendo la organización de una exposición universal en París, una expo, ¿vale? Y la República, pues, iba a montar allí su pabellón y había contactado con Picasso para que le hiciera un mural y para que se decantara a favor de la República. Picasso pues, era un vividor, tampoco decía que él vivía en París, que le importaba más bien poco lo que estuviera pasando en España, que no se iba a decantar ni por uno ni por otro, pero cuando se enteró de la noticia de Guernica, pues vio la oportunidad vio la barbaridad de la guerra, vio el desastre de lo que se venía encima y sí que se comprometió a pintar pues ese famoso cuadro que ya sabéis que está hoy día en el museo Reina Sofía, ¿vale? Bueno, aquí la puntillita de arte, que no lo hago muchas veces, pero bueno, por lo menos este episodio que creo que es importante que sepáis cuál es la gestación del cuadro de Guernica. La resistencia de la cornisa cantábrica... Willow, ya está bien, ¿eh? La resistencia de la cornisa cantábrica va a durar hasta octubre de 1937, en que definitivamente caiga toda la cornisa cantábrica y Franco se haga con el control absoluto de este polo industrial, que le va a venir muy bien para fortalecer su lucha contra los republicanos, ¿vale? Al mismo tiempo que está ocurriendo esta lucha en el Cantábrico, y para quitarle un poquito, para quitar un poquito de presión y desviar la enorme ofensiva que estaban teniendo los nacionales en el norte, el ejército de la República intenta lanzar una serie de ofensivas en Brunete y en Belchite para intentar
pues eso, desviar un poco la atención del norte y conquistar algo de terreno al bando nacional. Ninguna de las dos operaciones, ni la de Belchite ni la de Brunete, tiene una importancia significativa, y lo que sí consiguen es pues perder un montón de vidas inútilmente, porque no hay prácticamente ningún avance en la guerra. Ningún avance en la guerra, ¿vale? El caso es que en octubre de 1937 el frente norte ha caído en manos del bando nacional, ¿vale? Y pasamos a la siguiente fase, la ofensiva del Mediterráneo, ¿vale? Tenemos... Ya está bien, ¿eh? Ya vale. Perdona, que esto no... A ver, que me habéis preguntado por aquí. ¿Qué es una ofensiva? Una ofensiva es un ataque, es una operación militar que ofende, ¿vale? Los ejércitos tienen tácticas ofensivas y defensivas. La defensiva es establecer una fortificación, por ejemplo, lo que hace el ejército republicano en Madrid, que es una táctica defensiva, defenderse en Madrid, y una ofensiva es intentar romper el cerco y avanzar sobre las líneas enemigas, ¿vale? Mira cómo está Willow. Y avanzar sobre las líneas enemigas. Eso es una ofensiva, ¿vale? Bueno, pues corre. Conquistada la franja norte, la República intenta reorganizar el ejército, intenta poner orden un poquito al absoluto caos que había dentro de la República, que ya veremos más adelante qué es lo que está ocurriendo ahí. Integra dentro del ejército a las brigadas internacionales, pone el ejército a manos de Vicente Rojo, y organiza un intento de romper el cerco nacional en Teruel, ¿vale? Y a finales de 1937 se produce la conquista de Teruel. Los republicanos consiguen conquistar Teruel. Franco organiza su ejército y dice: ¿que queréis Teruel? Y se dirige hacia Teruel. No solo recupera Teruel en febrero, sino que además le sirve, y esto creo que sí que lo voy a poner aquí para que veáis, el mapita. Vamos a ver. Una vez que se ha hecho con el frente norte, vale, recapitulo un poquito. Recapitulo un poquito. Una vez que Franco es incapaz de tomar Madrid, ¿vale? Es derrotado en Jarama, derrotado en Guadalajara, pues dirige todas sus fuerzas, o la mayor parte de sus fuerzas, las dirige hacia el norte, ¿vale? Para conquistar la cornisa cantábrica, que ya he dicho que es importante, ¿vale? La cornisa cantábrica va a caer en octubre. Madrid se va a quedar ahí, ¿eh? A Madrid no la mueven hasta el final de la guerra. De hecho, fijaos como a lo largo de la evolución de la guerra, fijaos como prácticamente este cuarto suroriental de la península prácticamente no se mueve en toda la guerra, ¿vale? Y Madrid, que está aquí, prácticamente no se mueve. Y no son capaces de entrar en Madrid. De hecho, la defensa de Madrid es la más importante de todas las que se establecen en la guerra. Bueno, como no podemos entrar en Madrid, vamos a dar por culo quitándole esto. Y consiguen quitarlo con la ayuda de los alemanes, bombardeando, ya visto, Guernica, entran, Bilbao, se quitan todo esto. Los republicanos, sí, ganó Franco, sí. Nos enteramos con 40 años de dictadura. Los republicanos intentan relajar esta ofensiva en Madrid, lanzando otra ofensiva en Brunete y en Belchite, que no consiguen prácticamente nada. De manera que Franco, pues una vez que se hace con esto, lo que hace, a ver,
os digo por aquí, lo que hace el ejército republicano para intentar ganar terreno es conquistar Teruel, que está por aquí más o menos, ¿vale? De manera que los republicanos conquistan Teruel, conquistan esta zona de aquí, ¿vais siguiendo? Spoiler. Conquistan esta zona de aquí, Franco se reorganiza y en febrero de 1938 conquista Teruel, y no solo conquista Teruel, sino que sigue avanzando hacia el Mediterráneo. Sigue avanzando hacia el Mediterráneo, atraviesa el Maestrazgo, que está por aquí, conquista Lérida, que está por aquí, y llega al Mediterráneo por Vinaroz, ¿vale? ¿Y qué ha hecho Franco en el avance hacia el Mediterráneo? Pues que lo que ha hecho ahora mismo es esto que vemos aquí, ¿veis? Ha dividido el territorio republicano y Cataluña queda separada del resto del territorio republicano y desconectada del resto, ¿vale? Por cierto, antes de que esto ocurriera, el gobierno republicano se había desplazado, en octubre del 37, se había desplazado a Barcelona. Así es que en este momento, en abril del 38, el gobierno republicano está aquí, desconectado además del resto de la República, ¿vale? Eso es, hay una conquista de Teruel, una reconquista de Teruel. De hecho, Teruel está 2 meses y medio en manos de los republicanos. Franco llega, reconquista Teruel y no se queda ahí, sino que sigue para adelante, ¿vale? Sigue para adelante y dice, vale, reconquista Teruel, conquista el Maestrazgo, que está al sur de Teruel, y está entre las provincias de Teruel y Castellón, y entra y llega al Mediterráneo por Vinaroz, que está en Castellón, creo que es Vinaroz. No creo, sí, es Vinaroz, es Castellón, ¿vale? De manera que hace esto y deja separado a Cataluña del resto de la República, ¿vale? Exacto, se quedan aislados. Muy bien, y ahora Franco se va a dirigir hacia la conquista de Valencia, ¿vale? Vamos a darle... ahí. Siguiente fase, o penúltima fase. La batalla del Ebro. ¿Qué pasa ahora? Se produce en este momento el enfrentamiento, la batalla más importante de toda la guerra, la batalla del Ebro. ¿Y en qué consiste la batalla del Ebro? Pues la batalla del Ebro es un intento desesperado de la República de volver a unir ese territorio que se ha quedado separado por el avance de Franco. ¿Cómo que se me va a cortar? No, hombre, me quedan todavía... Bueno, pues terminó la batalla del Ebro y me queda el final de la guerra, pero la batalla del Ebro la explico rápido y veloz, ¿vale? El gobierno de la República estaba en este momento en Barcelona, sí. Organiza una ofensiva contra el... No, desde octubre de 1937 he dicho que el gobierno de la República se establece en Barcelona. Es decir, en noviembre del 36 se va a Valencia, en octubre del 37 se va a Barcelona y ya de ahí en marzo del 39 pues se pirará a Francia, ¿vale? Sí, se traslada. Batalla del Ebro. ¿Qué ocurre en la batalla del Ebro? Pues es un intento desesperado y es una gran ofensiva, la última gran ofensiva republicana de intentar recuperar, de intentar unir Valencia con Barcelona, la Comunidad Valenciana con Cataluña, ¿vale? De manera que el ejército republicano del norte avanza, cruza el Ebro, que es donde se había quedado más o menos la línea de batalla, avanza hacia el sur, intenta derrotar al ejército de Franco, pero no solo no lo derrota, sino que obtiene una tremenda... No solo no lo gana, sino que obtiene una tremenda derrota. La batalla del Ebro es probablemente la batalla más importante de la guerra civil, ¿vale? Duró 3 meses y fue tremendamente destructiva. Ante la victoria de Franco, pues ¿qué hizo Franco?
avanza sobre las líneas republicanas, llega al Ebro, cruza el Ebro, llega a Cataluña y empieza a avanzar hacia Cataluña, ¿vale? Empieza a avanzar hacia Cataluña ya en una escalada pues, prácticamente imparable. De hecho, Cataluña además estaba inmersa dentro de una propia guerra civil, dentro de la guerra civil, ¿vale? Ya hablaremos de ella. Y a finales de enero de 1939, Franco entra en Barcelona y el gobierno de la República se pira, huye a Francia, ¿vale? ¿Y qué más? ¿Y qué más os digo? Pues creo que el conquistar Cataluña. Ante la caída de Barcelona, continúa hasta Gerona. Los republicanos huyen en desbandada por la frontera, por la Junquera, cruzan los Pirineos. En Francia, pues piden el asilo político. A principios de 1939, la República queda reducida prácticamente al cuarto suroriental de la península, ¿vale? Madrid, Valencia, Murcia, la mitad de Castilla la Nueva, la mitad del extremo oriental de Andalucía y poco más, ¿vale? Y ante esta situación, pues se va a producir la última fase, que es pues el final de la guerra, la resistencia final, que es un intento de aguantar desesperadamente la guerra. Intentan alargar desesperadamente la guerra como una estrategia de recibir ayuda exterior. ¿Por qué? Pues porque estamos en 1939, estamos ya en la primera mitad de 1939 y las tensiones entre Francia, Alemania y Reino Unido se han agravado enormemente. De manera que alargar la guerra española significaría que si estallara una Segunda Guerra Mundial, como así fue en septiembre, la guerra española podía entrar dentro de la Segunda Guerra Mundial y los republicanos recibirían la ayuda de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Me quedan 10 segundos, no me da tiempo a nada más, así es que vemos el lunes el final de la guerra y